Buenas tardes, amados hermanos. Aquí Iván Restrepo con ustedes, deseando que en esta tarde ustedes puedan ser muy bendecidos con la palabra que el Señor me ha dado en esta ocasión. Vamos a estar hablando acerca de un pasaje muy importante en las Sagradas Escrituras. Un hombre que se llamaba valiente y era cobarde. Nada más y nada menos que Gedeón. En realidad los valientes eran precisamente los de Efraín. Sin embargo, Dios no los llamó a ellos porque Dios quiso glorificarse. Así que deseamos pues que usted pueda unirse en esta ocasión y recibir esta palabra para que usted a su vez pueda recibir el entorno que rodeaba todo este asunto de la tierra de Moisés, donde Moisés vivió por mucho tiempo allá en Madián, y cómo los madianitas y los amalecitas se unieron. Ellos tenían lenguas diferentes, así que no podían comunicarse muy bien y se mataron entre sí, y de esa manera Gedeón gana su batalla. Pero bueno, solamente les doy ahí como un abreboca, ¿verdad? Para que veamos lo que Dios puede hacer con un hombre que se llamaba valiente, pero que no era valiente, que más bien era cobarde, más bien era desconfiado. Y sin embargo, Dios hizo cosas grandes con él. En realidad, después de Josué, ya lo que se proponía en realidad era un rey. Y ya este hombre quisieron hacerlo rey. Pero en realidad esto no era el propósito de Dios. Y él tampoco recibió ese título porque él sabía que aquella batalla la habían ganado quietecitos, sin dar un paso adelante. Algo muy curioso que deseamos pues que usted pueda analizar ahora que predicamos esta palabra. Pero mientras usted se va uniendo ya ahí en el calor de su hogar, y usted pues quiera dedicar un tiempo para distraerse, para relajarse, para aprender algo más de la palabra, y aquí estamos pues con nuestra guitarra para alabar al Señor, mientras usted va compartiendo y los hermanos se van uniendo, y de esta manera pues podamos ser edificados en esta tarde lluviosa, ¿verdad? Así que deseamos que usted sea muy bendecido, y quiero alabar a Dios con esta preciosa alabanza. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendice esta hora, Padre. A todo aquel, Señor, que se une en esta transmisión. Que tú, Señor, lo bendigas y que pueda conocer un poco más de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado para todos aquellos que le han fallado al Señor durante estos días. Tu presencia he descuidado, a veces descuidamos tu presencia, Señor. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. A ver si lo cantas conmigo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelamos estar cerca de ti, Señor. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado. Úngeme como fuente de agua viva, sacia mi
mi ser. Sí, Señor, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Sí, Señor, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Paloma con tu gracia hoy desciende, sí, Señor, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma, con tu gracia hoy desciende. Aceite derramado, úngeme, úngeme. Bonita esta alabanza, ¿verdad? Anhelo conocerte. Bien, yo creo que ya tenemos varios amigos allí conectados con nosotros. Tenemos a Ana Flores, a Luis Miranda, Iglesia Arnulfo Arias, son los que puedo ver hasta el momento. A Damaris, bendiciones, Damaris Janet. Deseamos que esta palabra de esta tarde, es muy importante para mí transmitir esta palabra a todo Panamá, los hermanos que nos están escuchando allá en México, los que nos escuchan en Perú, y bueno, todas aquellas personas pues que forman parte de esta red social. Mire, esta palabra es muy importante. El libro de los Jueces, yo diría que cada vez se predica menos. Y ya los hermanos se están olvidando de esa valentía de Débora y esos pasajes tan preciosos. Dice así la Sagrada Escritura: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. Dice la Escritura que por 7 años, y la mano de Madián prevaleció, o sea, superó, se mantuvo, eso es prevalecer, contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Mire, cuando uno enseña el libro de Josué en los institutos bíblicos, y todo este asunto de la repartición de las tierras, y que
las 12 tribus de Israel, y que a este le tocó esto y a aquello le tocó lo otro. Y nada más pasa un instante, se muere Josué y ahora están refugiándose en los montes. ¿Sabía usted eso? Un detalle bien importante, ¿verdad? Oye, sí, no lo había pensado. Josué reparte las tierras, destruyen a los gigantes, y ahora la escritura dice que se muere Josué y ahora se están refugiando en cuevas. ¿No era esa la tierra que fluía leche y miel? ¿Cómo que era la tierra que fluía leche y miel? ¿Y cómo que eran como langostas y los habían expulsados? Y ahora la escritura dice, la que usted lo acaba de ver, que Israel se refugió en cuevas. Bastante curioso eso, ¿verdad? Entonces ellos salían prácticamente a cosechar sus cosechas que no habían madurado realmente, para agarrar, como quien dice, lo que se podía comer. Inmediatamente desaparecían a esconderse. ¿Y sabe usted por qué se dio eso? Porque ellos decidieron apartarse de Jehová, adorar a un dios que se llamaba Baal y a una diosa que se llamaba Acera. Qué cosa más curiosa, porque Josué no les enseñó eso. Y entonces, aparte de esto, esta generación no había nacido en el desierto. No habían escuchado tanto el asunto del Mar Rojo y que Dios alumbraba de noche con una columna de fuego y todas estas historias. Esta era otra generación, un tanto más incrédula. Bueno, en ese interín se encontraba este hombre llamado Gedeón. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra. ¿Quiénes? Los madianitas. Ahora les explico eso. Hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, tenían a Israel en hambruna total. Y Israel tenía miedo. Es muy importante este término, hasta Gaza. ¿Por qué razón? Porque, digamos, aquí se encuentra Israel. Acá está Madián. Y ellos recorrían al lado de Israel y se iban hasta Gaza, hasta el norte. Y de ahí los acechaban por arriba y los acechaban por abajo. Por eso es muy importante la geografía bíblica. Y eso es muy importante que usted lo entienda a la hora de la batalla. Porque en esa batalla Israel los atacó con Gedeón en el norte, y cuando ellos iban a cruzar el Jordán, Israel los ataca por el sur. Muy importante la geografía bíblica, y esto para los predicadores pues que les gusta este pasaje de la escritura. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran nada más y nada menos que los madianitas, los cuales que se habían unido con los amalecitas. Pero hay un asunto allí, cada uno de ellos tenía su lenguaje. Así que eso era una ventaja para Israel a la hora de que vino la batalla. Entonces, mire lo que sigue diciendo la escritura. Primeramente, Jehová le envió un profeta a este hombre que se llamaba Valiente, pero de valiente no tenía nada. Este hombre llamado Gedeón. Gedeón significa valiente, poderoso de Jehová. Pero en realidad era desconfiado, era miedoso. El hombre sufría de autoconmiseración. Decía: yo soy el más pequeñito de todos mis hermanos. ¿Cómo voy yo a librar a Israel? Todas estas cosas las vamos a analizar. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, quien era padre de Gedeón, y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo del madianita. Mire, por eso la Biblia hay que leerla con mucha delicadeza. Dice que para esconderlo. Entonces, hay un asunto entre el trigo y cebada.
él tiene una visión que él ve que un pan de cebada pega en una de las campañas en el campamento. No una visión, él se acercó como Dios se lo había dicho con su compañero, y entonces unos soldados en el campamento de Madián tuvieron un sueño en que vieron un pan de cebada que le pegaba a una carpa y se destruía todo el campamento. Y ese compañero le dijo al otro compañero, que eran soldados, esto va a ser por la mano de Gedeón. Entonces él escuchó eso y eso le motivó confianza. Entonces la cebada en realidad representa pobreza, porque el trigo sí representa riqueza. Y entonces prácticamente Israel vivía del trigo, el trigo y la cebada, pero los madianitas se llevaban el trigo, que era lo que más valía. Así que ellos estaban a punta de cebada y poco trigo y pocos animales, porque los desaparecían totalmente. Entonces estamos viendo que Israel está bajo un mecanismo de presión. Entonces veamos a ver qué dice nuestro bosquejo. Yo lo titulé Gedeón de valiente no tenía absolutamente nada. Bien, mire, aquí vamos a ver que están habiendo abusos contra Israel, que se está escondiendo en los montes adentro de esas cuevas. Y esto provocado precisamente por los madianitas y por los amalecitas. Entonces, yo deseo que con esta palabra, toda persona que se ha llenado de temores, toda persona que ha tenido un fracaso durante este 2020, toda persona que en un momento dado hizo grandes cosas para Dios, pero ahora como que todo se le desmoronó, pueda recibir esta palabra en esta tarde y que le sea de mucha bendición. Porque escuche, toda opresión te lleva a tomar decisiones, a salir de esa mala decisión que en un momento dado nosotros los seres humanos tomamos. Y esto puede inclusive llegar a cambiar nuestra historia. Y también nos puede, esa opresión nos puede ayudar a expulsar el estado de pequeñez que puede haber dentro de nosotros o que se apropia de nosotros. Entonces debemos aprender a adquirir valentía, como fue adquiriendo este hombre llamado Gedeón. Entonces, en primera instancia, Gedeón era un hombre muy inseguro. Él está allí recogiendo el trigo o el poco trigo que no le han robado para irse a esconder a una cueva. Y ya habían rumores de un profeta que había llegado a Israel y que había dicho: esto que ustedes están padeciendo, que estoy parafraseando, que los madianitas vienen y se apoderan de nuestras cosechas, se deben precisamente a que ustedes se apartaron de Jehová de los ejércitos. Entonces Dios envía primero un profeta, pero después del profeta dice la palabra de Dios que aparece el ángel de Jehová. Teológicamente esto se le llama una teofanía. Aquí en este caso no aparece que el ángel de Jehová se muestra como deslumbrante o como una luz, sino se muestra como una persona normal. Y ellos empiezan a conversar. Y él hasta el momento no sabe que el ángel de Jehová es Cristo, como una aparición del Antiguo Testamento. Entonces este hombre comienza a tener un diálogo con el ángel de Jehová. Y entonces el ángel de Jehová le dice: tú eres el hombre que vas a librar a Israel. Yo creo que tú debes de estar confundido, porque yo primeramente soy de una de las tribus más pequeñas, Manasés, y en realidad yo creo que tú estás equivocado, porque tú debiste haberte conseguido mejor alguien de la tribu de Efraín, porque ellos sí son valientes. O sea, él no dijo eso, pero eso era lo que se estilaba en el momento. Entonces
Usted se preguntará, ¿y por qué Dios no se fue a la tribu de Efraín si allí estaban los guerreros valientes, los soldados de verdad? Se fue a una tribu de campesinos, porque Gedeón era un campesino. Está allí trabajando el trigo. Pero Gedeón es un hombre inseguro. Un hombre que dice, si esto hubiese sido así, si realmente el Dios Todopoderoso nos libró de la tierra de Egipto como oímos nosotros, y todas esas hazañas y esos prodigios, ¿por qué estamos nosotros adentro de las cuevas? Esa es una actitud muy baja que tenemos nosotros los seres humanos, echarle la culpa a Dios. Él está diciéndole al ángel de Jehová que Jehová tiene la culpa de la situación que ellos se encuentran ahora mismo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo preparado esto. Bueno, que desapareció. Quería mostrarle algo. Bien. Entonces, vemos que hay este diálogo entre el ángel de Jehová y Gedeón. Vamos a leerlo. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? O sea, él lo está poniendo en tela de duda. O sea, que no era un hombre de mucha fe. Sin embargo, se llama hombre poderoso de Jehová. Porque ese es uno de las cualidades que representa el nombre de Gedeón. Así que como este hombre poderoso de Jehová está hablando de esta manera. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque en nuestro interior, cuando viene el mecanismo de presión, cuando se acerca el madianita y el amalecita y se está llevando mis cosas y yo tengo que irme a meter en una cueva, entonces mi autoridad se pierde, mi autoestima se pierde, hay autoconmiseración, comienzo a mostrarme como una persona pobrecita, como una persona que en realidad no tiene ni los auspicios, ni tiene tampoco la capacidad de seguir adelante. Entonces esto es lo que encontramos aquí en este diálogo del ángel de Jehová con Gedeón. Un hombre desconfiado. Cuando él trata como de entrar en esa conversación, ¿y tú por qué me dices que yo soy el que voy a librar a Israel? La verdad, yo no estoy de acuerdo con Acera y con Moloch, son estos dioses que tienen aquí. Tú los vas a derribar, que yo los voy a derribar. Yo necesito muchas señales para saber si realmente tú eres un profeta de Dios. Yo necesito saber realmente si Dios a través de ti me está hablando para hacer eso, porque por lo pronto yo me quedo con mis brazos cruzados. Esa es la actitud de Gedeón. Entonces Gedeón comienza como a poner una serie, en buen panameño nosotros decimos trabas. No creo que fueran excusas, pero él agarra una piel de oveja y le dice, mira, si mañana al amanecer ella aparece mojada con el sereno y el alrededor está seco, yo voy a creer que Jehová está hablando. Así que ¿cómo pasaría toda la noche Gedeón? Viendo a ver qué iba a ocurrir en el amanecer. Cuando sale en la mañana dice que le escurre y llena una vasija de agua. Esto sí que está extraño. Entonces el ángel se le acerca. Dice, sí, pero todavía yo no estoy muy convencido. Vamos a hacer ahora lo contrario. Si al amanecer, entonces esto amanece seco, la piel de oveja, y alrededor está entonces mojado y toda la tierra está mojada, yo voy a entender que Jehová está hablando. Y al día siguiente así ocurrió. Mire la paciencia de Dios, porque Dios no tiene esa paciencia con nosotros, tanto así como para que nos pongamos caprichosos. Y Señor, mira, primero la señal de la piel de oveja mojada. Segundo, la señal de la piel de oveja seca. Y después el altar. Entonces,
El ángel de Jehová le dice, anda, busca un toro de la vacada de tu padre y sacrifícalo. Entonces él prepara todo el altar y dice la palabra de Dios que Jesús, con el báculo que tenía en mano, con la punta del báculo, tocó el altar y el altar hizo, se prendió. Y ahí fue donde él vino a entender, esta es una aparición de Dios. Entonces ya él entró en razón y dijo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, lo que tenía que hacer era derribar el altar de Acera y Baal, que eran dioses del momento. Entonces, hay algo muy curioso aquí, y es precisamente que él todavía con algo de duda, porque Jehová conoce nuestros corazones, y Jehová quedó observando el corazón de Gedeón. Este hombre vio el altar, vio los vellones mojados, secos, todavía no está muy convencido, que digamos. Bueno, mira, te la voy a presentar de esta manera. Tú vas a bajar con un ayudante al campamento de los madianitas y vas a observar algo allí. Cuando él descendió, él escuchó los dos soldados hablando y mencionaron su nombre, porque un soldado había tenido un sueño, y en ese sueño veía precisamente un pan de cebada que rodaba y tiraba una carpa del campamento, y todo el campamento se destruía. Y ese hombre llegó a dar una palabra profética. Él le dijo al compañero, ese soldado, porque estamos hablando de madianitas, que por medio de Gedeón este campamento va a caer. Entonces allí fue donde esas palabras le dieron muchas fuerzas a este hombre llamado Gedeón. Y entonces ahí ya podemos empezar a ver que se está produciendo una transformación de cobarde a valiente, de conmiseración a una autoestima un poco más rejuvenecida o fortalecida, y entonces ya vemos a un hombre diferente. Pero no todo termina allí. Mire, cuando un hombre recupera la gallardía o su posición de valiente y se desprende del temor, entonces va a actuar para Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, ha sido muy triste lo que hemos escuchado en esta época de pandemia. Hemos visto hombres y mujeres de Dios abandonar los ministerios porque perdieron su posición, perdieron la gallardía. Yo no sé si tú ahora mismo estás escuchando, ahora mismo a través de las redes sociales, y estás pensando ya apartarte de los caminos de Dios, o soltar el cargo de diaconado, o soltar la red, o soltar tu pastorado, o soltar tu pastorado, o soltar tu ministerio. Esto indica que cuando un hombre recupera esa gallardía, esa valentía, entonces ese hombre es un hombre diferente. Ve las cosas de una manera diferente. Se quita inmediatamente un velo de los ojos, y este hombre derribó el altar de Acera, lo tiró abajo, sabiendo o a sabiendas de que iban a propiciarle la muerte. Y inmediatamente vino todo el pueblo incrédulo de Israel. ¿Quién ha tirado a la diosa Astarte al piso? ¿Quién ha derribado a Baal? Y la gente sabía que había sido Gedeón. Sin embargo, el papá lo defendió y dijo, bueno, si él derribó a esos dioses, ese problema de esos dioses con él. Y que esos dioses le envíen juicio a él, no tienen por qué quitarle la vida. Entonces Dios le dio palabra. Y ahí Gedeón ya no es un hombre miedoso, ya no es un hombre cobarde, ya no es un hombre incrédulo, ahora es un hombre seguro que habla con propiedad y dijo, Jehová nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Cómo hemos permitido que el madianita, que el amalecita se lleve nuestras vacas, se lleve nuestras ovejas, se lleve nuestra cebada, se lleve nuestro trigo? Tenemos que hacer algo.
Entonces ahí ya estamos viendo que se está perfilando o se va formando entonces la batalla. Mire, al derribarse los altares, se está derribando una estructura mental en Israel. Una estructura precisamente de idolatría. Entonces, este hombre llamado Gedeón confronta a todo el pueblo de Israel y le muestra su pasado y le muestra el presente. El pasado era el pasado de Moisés, el pasado de Josué, cuando Dios hacía maravillas con ellos, pero ahora no hay ningún tipo de maravillas, están huyendo y escondiéndose en los montes. Entonces, ¿qué indica esto? Que cuando el hombre de Dios recibe el trato de Dios, recibe la palabra de Dios, ese hombre contagia a muchos otros hombres, y dice la Biblia que contagió a 22,000 soldados que dijeron vamos a la batalla. Pero de esos 22,000 soldados, 10,000, 12,000 tenían miedo, se retiraron y quedaron 10,000. Pero de los 10,000 que quedaban, todavía habían algunos con miedo, y la historia que usted conoce, que había que hacer una escogencia de aquellos que iban a tomar el agua con la mano y los que se iban a arrodillar sobre la orilla del río a tomar el agua. Entonces Jehová produjo un filtro y le mostró a Gedeón cómo se iba a filtrar aquellos 300 hombres que iban a ir a la batalla. Ahora, esos 300 hombres lograron la batalla de Israel, pero toda victoria no se produce en las manos del hombre. Pareciera que se produjera en las manos del hombre, pero esta batalla se produjo en las manos de Dios. Entonces, si Dios hubiese ido a buscar a la tribu guerrera o a la tribu violenta, que en ese caso era Efraín, ellos dijeron, bueno, pero es que Efraín tiene mucha experiencia en guerra y por eso no los habíamos llamado, no habíamos contado con ellos y por eso le ganamos al madianita. No, Jehová se buscó un hombre cobarde, un hombre que tenía que modificar su manera de ser, su manera de pensar. Y este hombre era precisamente Gedeón. Entonces, al final de la batalla, Gedeón jamás podía llegar a decir, esta batalla la ganaron porque yo tomé la decisión, porque nadie había querido tomar la decisión, ni los mismos hombres de Efraín. Así que en realidad Jehová se está llevando la victoria, y él quería precisamente que Israel entendiera que con 300 hombres que no hicieron absolutamente nada, ahora lo vamos a ver, porque usted me dirá, bueno, hermano Iván, ¿cómo que nada? No, sí, ellos pelearon en la batalla, pero pelearon de una manera muy, muy extraña. Y lo vamos a ver. Mire, ya después de haber explicado esta introducción acerca de lo que está pasando en el campamento, vamos al asunto de la batalla. En la batalla, Dios le da instrucciones a Gedeón, y Gedeón le da instrucciones a los 300 hombres. Y le dice que en una mano tenían que llevar una trompeta. En el hombro quizás era la única manera de llevar los cántaros, y en la otra mano tenían que llevar una antorcha encendida. Ellos encienden esas antorchas, pero hay algo muy astuto, que si ellos metían las antorchas adentro de los cántaros o las teas, ellos podían acercarse fácilmente al campamento. Había cambio de guardia, dice la escritura. Por eso hay que leer detalladamente, señores predicadores. Así que cuando hubo el cambio de guardia, oye, hay moros en la costa, ¿no? Mira, todo está oscuro. Esos israelitas deben de estar durmiendo. No se ve ninguna luz ni nada porque las teas estaban adentro
de los cántaros. Así que ellos se fueron acercando. Una batalla muy sabia, ¿no? Entonces, como eran 300, se pusieron en fila de 100. Fila de 100 de un lado, fila de 100 del otro lado. Así que ya la batalla estaba a punto de iniciar. Pudo haber sido a medianoche. Y en ese proceso de medianoche, todo el mundo está durmiendo. Así que esos soldados no estaban cerca de su espada, algunos, ni podían estar ávidos para enfrentar una batalla en ese momento. Esa fue la sabiduría de Dios. Y entonces Dios le dijo a Gedeón que fuera adelante y diera la señal cuando él tocaba la trompeta. Los demás soldados también tocarían la trompeta. Eso fue un estruendo fenomenal. Y quebraron las tejas, fue otro estruendo fenomenal. Y gritaron, porque también usaron su voz para gritar salvación de Jehová en manos de Gedeón. Y no solamente eso, el ruido de los animales, los cientos de camellos que corrían para todos lados. Hubo un momento de confusión. Y si nosotros leemos claramente en la escritura, mire lo que dice Jueces capítulo 7, versículo 21. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento, mientras los madianitas se mataban con los amalecitas, porque se mantuvieron firmes, es decir, se mantuvieron en su lugar. Solamente la batalla consistió en alumbrar con una antorcha. Pero es que eso yo no lo había visto así. Yo he escuchado ese pasaje, pero nunca me lo habían predicado así, porque no leen. Así fue la batalla, con la antorcha ahí, esperando. Y medio que podían ver en la penumbra, mira cómo se está matando el madianita con amalecita. No hablaban el mismo idioma, estaban confundidos, el ruido. Vienen los israelitas sobre nosotros, voy a estirar espada por donde sea. Y ellos en ese campamento, los que pelearon se mataron entre ellos mismos. Y los que huyeron, vamos nuevamente al principio, que les había dicho acerca del norte de Israel, porque el Jordán está en el sur. Cuando ellos estaban en Gaza, Israel está aquí precisamente en los montes, y del norte, los que lograron escapar tenían que cruzar por el Jordán. Bueno, ahí abajo en el Jordán ahí sí hubo una guerra, y ahí fue donde intervinieron precisamente la otra tribu, que dijeron, pero ¿por qué no nos avisaron a nosotros? Nosotros también somos parte de Israel y nosotros somos los valientes. No, pero después iban a decir que ganaron la batalla por ellos. Entonces ahí se formó otra matanza y Israel de esta manera gana la guerra. No sabía que esa batalla había sido así. Sí fue así, señores. Léalo muy bien para que vea. Ahí está en sus Biblias. Entonces, amado, aquí yo quiero detenerme. Si Jueces 7:21 dice que ellos ganaron la batalla solamente con quedarse firmes, ahí con esa tea o esa antorcha ardiendo, porque no intervinieron para matar a nadie en el campamento, ellos solitos se mataron. ¿Qué significa eso de mantenerse firmes? Mire, ¿sabe la cantidad de esposos que se quieren ir de la casa ahora en la pandemia? Porque no aguantan la presión. Porque dicen, me da vergüenza, que no puedo sostener a mi hogar, no puedo traer dinero a la casa. Usted sabe la cantidad de artistas que se han suicidado en este 2020 porque no pudieron ofrecer conciertos, porque el mundo es su Dios. El mundo no puede ser tu Dios. Ni Acera ni Baal puede ser tu Dios. Tienes que aprender a permanecer firme en la iglesia donde estás, en el cargo donde estás. ¿Por qué ahora que hay pandemia? No, pastor, consígase otro copastor, que yo
me pinto. Ah, no, pastor, consígase otro que maneje la red porque yo me voy. Aprende a mantenerte firme como los hombres de Gedeón. Esos eran 300 hombres que valían oro puro. ¿Está ahí en la Biblia? Sí, señores, está ahí en la Biblia. Mantenerse firme en medio de un momento de presión es bastante difícil, porque la presión arrecia. Y hemos vivido un 2020 que nos ha causado presión. Y hay personas con ganas de abandonar los estudios, los jóvenes que me están escuchando. Mi hijo era uno de esos al principio. No, papá, que por ahí no, usted. Y ahí terminó los dos terminaron su año. Pero uno quería soltar la mano del arado. Entonces, mantenerte firme con la antorcha ahí encendida es una señal de que tú eres valiente. Pero sí, hay personas con deseos de abandonar ministerios que me están escuchando ahora mismo en estos momentos. Personas decepcionadas de lo que están estudiando, del puesto laboral. No, porque antes lo que pasa es que yo iba a la oficina y me pagaban al doble, ahora estoy ganando un tercio, ya estoy a punto de abandonar. ¿Y si lo abandonas qué? Aprende a mantenerte firme. Eso te va a dar valentía. Eso te va a dar coraje. Es un periodo de paciencia. Y tenemos que terminar el 2020 bien para poder iniciar el 2021. Entonces, amado, mire, un hombre con fe aprende a resistir. Y un hombre con fe aprende a avanzar cuando Dios le dice que avance. Porque no era que se iban a quedar toda la noche ahí con las teas encendidas. Llegó un momento en que Dios le dijo que avanzaran. Pero cuando avanzaran, esto ya era menos lo que había que hacer. ¿Por qué? Porque el madianita y el amalecita se había dedicado a huir. Entonces, la confianza de Gedeón ahora aumenta al ver que ese sueño de ese pan de cebada que iba rodando y que tumbaría a las carpas abajo, ahora precisamente su confianza se fortalece y el temor comienza a ser trastornado. Porque Jehová trastorna el miedo y trastorna el temor cuando decidimos creerle a Dios. Entonces, amado, ahora después de esta batalla, Gedeón sí es poderoso de Jehová, porque a Abraham lo llaman padre de la fe, pero él no siempre fue padre de la fe. Acuérdese que en Egipto casi lo matan y pasó muchas cosas. Con el tiempo, él llegó a ser un padre de la fe. Con el tiempo, Gedeón ahora comienza a llamarse poderoso de Jehová. Y cuando Israel vio que la mano de Dios estaba sobre Gedeón, este es nuestro rey, por la mano de Gedeón. Y Gedeón dijo no. Primero, que no estaba preparado para ser rey nada más por una batalla. Quedó en calidad de juez, porque él sabía que eso que había ocurrido en ese campamento había sido por la mano de Jehová. Mire, hoy día las personas han ido cambiando su manera de ver las cosas. Y como dicen los pastores por ahí, la pandemia nos ha cambiado a muchos. Antes usted abría un programa de radio, abría un programa de televisión, compraba una emisora y usted se creía la mamá de Tarzán. Y de repente la iglesia tenía 50 personas, ahora tiene 100, 200, 300. O su ministerio como evangelista de repente iba a Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, y se creía la mamá de Tarzán, de Chita y todos los nietos de Tarzán. Ahora uno ha aprendido a depender de Dios. Cuando uno se queda en el lugar donde Dios te tiene, tú comienzas a entender cómo funciona Dios y que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces,
comprendemos que solamente soy un instrumento en la mano de Dios, como estoy siendo yo un instrumento para ilustrar a muchos hermanos a través de esta palabra. Y a mí lo que me preocupa hoy día es que ya no se predica de los jueces, no predican las historias de la Biblia y muchos chistes. Y las personas, cada vez yo soy profesor de la Biblia y cada vez yo veo que las personas conocen menos sus escrituras. ¿Y la culpa de quién son? De nosotros los pastores. No queremos escudriñar. No queremos doblar las rodillas para que Dios dé una revelación de la palabra. Una palabra que tú la puedas visualizar y tú digas, ahí hay un mensaje, ahí hay algo que el pueblo de Dios puede recibir. Pero una palabra sencilla allí, como agarrar un pan con mantequilla y comérmelo. ¿Y quién es el que sufre? El pueblo. Porque el pueblo necesita alimento grueso y sólido, más en ese tiempo de pandemia, amados. Pero bueno, no estoy bravo. Vamos a continuar. Gedeón, el hombre que cosechaba el trigo antes que mudara a ser un hombre nuevo, ahora de campesino pasa a juez. Ahora pasa a ser un guerrero. Gedeón, el hombre que se escondía en las cuevas y en las montañas, ahora es el hombre que los madianitas le tienen terror. Ahora se transformó en un general de guerra. Ahora es el juez de Israel por la mano de Jehová. Es Dios quien obra en nosotros. Es Dios quien hace al evangelista. Es Dios quien hace al apóstol. Es Dios quien hace al ministro. Entonces, amado, Dios está buscando un cambio de ti, pero un cambio de verdad. Estás dentro de una batalla contra el madianita, contra el amalecita. Dices, yo soy más pequeño que todos. Yo no puedo vencerlos. ¿Cómo te sientes en esta hora, amado? ¿Crees tú que Dios te puede dar la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para ir a una batalla con una trompeta, con una tea y con una antorcha? Dios es el único que puede hacer esas cosas invencibles, inverosímiles. Y Dios ha sostenido a muchos hermanos, por no decir a todos, en este 2020. Y Dios está dando sabiduría. Y Dios está revelando planes de estudio. Dios está revelando negocios. Dios está revelando maneras de enfrentar esta situación que estamos viviendo. Dios está levantando nuevos ministerios. Dios está levantando una generación. Pero esa generación tiene que poner su mirada precisamente en aquellos que ya han cruzado por esos caminos y que tienen una palabra convincente y de sabiduría, y no menospreciar a los que están delante de ti ni a los que están detrás de ti. Por esa razón Dios te habla en esta hora, para que tú te conviertas como este hombre llamado Gedeón. Así que yo deseo pues que esta palabra haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Una palabra sencilla, solo hay que leer para escudriñar la escritura. Y quiero decirte que muy pronto pues tendremos otra palabra de bendición. Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, Teólogo Panameño, Iván Restrepo. Deseo que estos mensajes sean de bendición y fortaleza a tu vida espiritual. Así que Dios te bendiga rica y poderosamente.